6. ¿Se acuerdan que la clase pasada terminamos con todo lo que era la unidad 5, que estaba referida a la parte de segundo principio de la termodinámica, vimos todo lo que era entropía y finalmente obtuvimos un balance? ¿Está bien? Hoy vamos a empezar con lo que, digamos, históricamente tal vez es el tema más difícil de termodinámica, que es exergía, pero si ustedes me siguen hoy la clase, o sea, las deducciones que vamos a hacer y cómo vamos a hacer el análisis, no van a tener problema, porque no es difícil. Vamos a sacar ese mito de que exergía es difícil. Es un concepto por ahí medio abstracto, pero si logran seguirme la clase hoy, aunque no hayamos leído nada previamente, no van a tener problema. Antes de empezar, quiero preguntarles cómo van, cómo les fue en la clase del jueves, en donde se supone que ahí tuvieron que explicar todo lo que es régimen no estacionario de primer principio. Quiero saber si lo lograron entender, si pudieron avanzar bien en lo que es el práctico 5, si les parece que falta algo más en la teoría o en la práctica, si me entienden, si no me entienden. O sea, me pueden decir lo que quieran, porque como les dije yo, esta es la primera vez que doy la teoría, y entonces, o sea, si ustedes hay algo que no entienden o que ven que les falta, yo tengo que reforzar eso, ¿está bien? Por supuesto que son las dos partes, ¿no? Que ustedes también estudien, pero si yo veo que todos no entienden algo, que hay muchas personas que no logran comprender algo, díganmelo, porque entonces yo hago más énfasis ahí. Lo mismo que me pueden preguntar lo que quieran, chicos, a mí no me molesta que pregunten nada, aunque ya lo hayamos dicho. Si hay que repetirlo 10 veces, lo repetimos, no hay ningún problema. Yo vieron que por ahí voy medio rápido, porque bueno, hablo medio rápido, pero usted me dice, mire, profe, está yendo muy rápido, no entiendo nada, o profe, mire, yo el otro día le pregunté algo y no lo entendí, por favor lo puede explicar, no hay ningún problema. Me pueden mandar mail privado, lo que sea que me quieran decir, no hay ningún problema, porque la idea de esto es mejorarlo año a año. Y también me interesa saber mucho los chicos que ya le hicieron, o sea, los recursantes sobre todo, ¿cuál fue el problema que han tenido anteriormente por el cual no la pudieron cursar? Por supuesto que si son cosas personales, bueno, yo ahí no me puedo meter, pero en cuanto a la materia, si ven que falta algo que hay que reforzar un poco más, también quiero que me lo digan, porque bueno, los chicos que la prueban o la entienden de una, buenísimo, pero si hay gente que no la está entendiendo, entonces bueno, también nosotros tenemos que ocuparnos de eso. Así que si tienen algún comentario para hacer ahora o preguntarme cualquier cosa, bienvenido. Porque seguramente la duda que tenga alguno la tienen muchos más, por ahí hay gente que no se anima a hablar. Anímense porque no hay problema. O sea, me pueden preguntar lo que quieran. Todavía no me transformé en la vieja de termo, así que pueden decirme lo que quieran. Decime ahora, Emilio, no hay problema. No hay ningún problema. Sí. Sí, está bien. Bien. Bien, perfecto. Sí, la verdad que el año pasado nosotros tuvimos, gracias Andrés por decirme eso, porque nosotros el año pasado tuvimos muchos problemas de conexión. Yo no tenía internet directamente en mi casa, me mudé el año pasado y no tenía internet, vivimos en Plotier con el otro chico que está en la práctica, y acá, aunque estamos acá nomás en Neuquén, ni siquiera llega Fivertel, o sea, imagínense. Entonces realmente no nos dejaban ir a la facultad a dar la clase en donde hay una buena conexión. Eh, entonces, bueno, se nos complicó realmente y Susana se encargó de todo. Nosotros hacíamos los ejercicios escritos y no pudimos. Este año ya lo solucionamos, podemos ir a la facu a dar la clase cuando no tenemos internet, entonces bueno. A ver, acá me escriben algunos chats. Bueno, Emilio, no sé si me querías decir algo o no. Hola, profe, ¿el Sí, parcial es el sábado 8? Sí, Franco, es el sábado 8. Sí, Emilio, decime. yo he notado que todavía me cuesta y como se consultan los chicos también, algo que no queda muy claro siempre es cuando, más en la práctica, en la parte de entropía, cuando vemos la parte que relaciona el calor,
a la temperatura a la que sale. No queda muy claro siempre en esos casos qué temperatura tomamos para dividir al calor. Bien, perfecto, perfecto. Todo en la parte del análisis, por ejemplo, de máquinas térmicas, ¿te referís? Cuando, por ejemplo, la máquina transfiere calor o recibe calor a una temperatura distinta que la fuente. Sí, porque cuando tenemos que calcular la entropía y hacemos la sumatoria de calores sobre la temperatura a la que se recibe, queda como la confusión Perfecto. esa de... Bien, perfecto, perfecto. Lo podemos ver ahora entonces. A ver, ¿el parcial entonces es el 8? Sí, es el 8. Sebastián dice, fue un solo ejercicio de vaciado, pero sigo con la duda de cuándo se deriva o no y cuándo la entalpía es constante o no. Esa parte me queda como en duda. En el foro una chica preguntó de vaciado y tengo esa misma duda respecto a los ejercicios. Bueno, ahora no puedo entrar a ver lo del foro, pero si sigue habiendo duda de esto, esta exacta, ¿no explicaron esto el jueves en la práctica? Porque si no lo explicaron, vuelvo a pedir que se lo expliquen a todos. Justo hoy Hola, encima que profe, ¿me faltan muchos escucha? chicos. Sí, sí, te escucho, Ezequiel. Yo también tengo, o sea, esa duda porque en teoría vio que M por U es lo mismo que escribir U grande. O sea, es una igualdad. Sí, exacto. El tema que yo también Ujú. pregunté eso en la práctica y me dijeron, o sea, que siempre podías escribir M por U. Y eso está bien. El tema es que hay ejercicios que yo lo intenté Sí. resolver por los dos lados y no sé si no sé cómo seguirlo o Ujú. qué, pero hay unos que no me salen directamente, tipo como que siempre, no siempre, pero los de llenado son más fáciles si no Ujú. haces esa distinción. En cambio, los de vaciado sí o sí lo tenés Exacto. que hacer. Claro, hay muchas veces que les va a pasar eso, justamente. El problema que tiene termodinámica es que no tiene una regla para que yo les diga, bueno, siempre tienen que resolverlo así o siempre tienen que resolverlo así. Les va a pasar eso, que hay veces hay una forma conveniente matemáticamente de resolverlo, que entonces le va a llevar a un resultado, digamos, obtener un resultado más fácilmente. No quiere decir que no se pueda hacer por otra forma, pero es más difícil. Y eso se los va a dar la práctica. Fíjense que no hay tantos ejercicios de vaciado llenado. En general son relativamente siempre los mismos, que es vaciado, que va variando la temperatura, y llenado, por ejemplo, si es un suministro, en general la temperatura se mantiene constante, por ejemplo, la entalpía de entrada es constante. O sea, ahí lamentablemente no hay una formulita, pero sí podemos reforzar, le voy a pedir a Andrés, siendo más explícitos todavía tenemos tiempo antes del parcial y antes del parcial va a haber una clase de repaso, así que eso no hay drama, para que ustedes puedan distinguir o ver cuándo les conviene usar una u otra. ¿Está bien? Así que por eso no se hagan problema porque yo lo voy a volver a pedir entonces a la práctica. Yo no les hago Profe, ejercicio acá porque perdemos mucho tiempo. Sí, creo que la chica a la sí, que sí, hace decime. referencia a Seba soy yo, porque yo justamente anoche Ajá, estaba dale. intentando resolver, hay un ejercicio en el que desarrolla la derivada de M, Ujú. o sea, de la energía interna, y hay otro ejercicio en el que no. Y claramente uno es de vaciado y el otro es de Bien, llenado. El tema es que, como decís perfecto. vos, o sea, no me doy cuenta en qué momento es más fácil trabajar con la derivada y en qué momento es más fácil trabajar con la U grande. Bien, bien. Eso tiene mucho que ver con los datos, por supuesto, del problema. Entonces, lo que vamos a hacer es le voy a pedir a Andrés, por ejemplo, si yo tengo datos de la masa o no tengo datos de la masa, o la masa siempre es constante, entonces ahí también tiene que ver con para qué lado vamos. Entonces le voy a pedir a Andrés que haga más, en realidad es algo más matemático que el problema tal vez, pero le voy a pedir a Andrés que haga más hincapié ahí entonces, en la clase que viene. Les hago otra pregunta. En las clases de consulta, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo con respecto a esto que es el primer principio.
¿no? Bueno. En las consultas, ¿están entendiendo a los chicos? Cuando tienen consultas, ¿les sirve, les resuelve? ¿Hay algo que quieran decir o que por ahí piensen que falta? No, bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Igual ya saben. Perdón. Sí, sí. Respecto al parcial, ¿cómo es la modalidad? La primera vez que voy a rendir así, a modo virtual, ¿cómo sería Sí. digamos, Mirá, la metodología? el año pasado lo que hicimos fue, o sea, el parcial es convencional, digamos, más allá de la modalidad virtual o no, siempre hacemos lo mismo, damos un parcial escrito con problemas. En general son o 2 problemas grandes o un problema grande y dos más chiquitos, o sea, depende de la complejidad, ¿no? Y después, por lo general, lo que hacemos es incorporar algunas preguntas medio conceptuales, más bien para desarrollar, pero cortas, son cortas. Lo que queríamos hacer este año, como el año pasado, nosotros le dábamos el parcial y ustedes nos mandaban por mail el PDF, pero hubo muchos problemas, o sea, mucha gente que entregaba después de hora por problemas de conexión y bueno, todas esas cosas que yo sé que suceden, pero justo en el parcial, digamos, que pase tan masivamente era medio raro. Hubo mucha gente que se copió, además, bueno, no importa. Entonces este año lo que queremos hacer es por PEDCO, se habilita el parcial, ya lo han tenido seguramente en otras materias, y PEDCO, o sea, nosotros nos desentendemos en el sentido de que subimos todo a PEDCO y después ustedes tienen que subir la resolución, y en el caso de las preguntas teóricas, si es con multiple choice o lo que sea, contestar en PEDCO con un tiempo determinado. ¿Está bien? Entonces nosotros ya no recibimos al mail, que se nos colapsó totalmente el año pasado. Tampoco estamos pendientes del horario, o sea, ustedes van a tener que manejar el horario. Por supuesto que el parcial va a ser acorde al horario que les demos, teniendo en cuenta que tienen que escanear lo que resuelvan y subirlo a la PEDCO, ¿no? Todavía no sabemos si va a ser de 9 a 12 o de 9 a 1. Pero en esa franja horaria, digamos. Pero esa es la idea del parcial. No sé si les queda alguna otra duda. Todo lo que necesiten en el parcial, tablas y todo eso, se les va a suministrar, no van a tener que tener nada extra. Incluso si hay alguna fórmula que nosotros no queremos que se acuerden nada de memoria, como les digo todas las clases, así que si hay alguna fórmula que necesiten, por ejemplo la de la politrópica o algo de eso, eso se les da, no se les pide de memoria. Tampoco se les piden demostraciones, ni ahora ni en el final. Profe, a mí me da un poco de ¿Alguna duda intriga más, el chicos? tema Sí. del tiempo, porque el año pasado eran 2 temas menos y con las 3 horas más o menos llegábamos medio justo con los 3 problemas que tomaron. Claro, Y ahora son 2 temas más. claro, pero eran 3, sí, son 2 temas más, pero antes te tomábamos 3 temas de primer principio. Claro, Ahora va a ser un problema de primer principio, suponte, no sé todavía porque no lo hicimos, pero será un problema de primer principio, uno de segundo principio y algo de exergía o mezclado, un problema que tenga primer principio, segundo principio de exergía. claro. O sea, eso no es lo mismo. El problema es que este año tuvimos un mes menos casi de clases, y si yo tengo que tomarle 3 parciales, tengo que usar 6 sábados, porque yo tengo que tomarles parcial recuperatorio y parcial recuperatorio, que es una locura, o sea, es mucho tiempo. Entonces este año lo que hicimos fue dividir. En realidad históricamente fueron 2 parciales en termo. Después Susana a veces algún año hacía 3 parciales, pero otros años ha hecho 2 nada más. Siempre la modalidad de termo cambió, siempre, siempre, incluso si era promocional o no, siempre cambió. El profesor anterior tomaba hasta la deducción de primer principio, o sea, no, nunca hubo por ahí algo así medio fijo. Vamos viendo según el año. ¿Y se divide parte teórica y práctica respecto a las notas o es una sola nota? No, es una nota, nosotros ponemos el puntaje de cada ejercicio y entonces de ese total
de ese puntaje tienen que tener cierto valor por encima. Ya hace unos años hubo un problema ahí porque se tomó muy dividido práctica y teoría y había gente que aprobaba solo la práctica, entonces reclamaba de que el parcial estaba aprobado porque tenía más del 60%, y había gente que aprobaba solo la teoría y entonces también reclamaba que había aprobado. No, nosotros vamos a hacerlo de forma tal que tengan que saber las dos cosas. No van a poder aprobar si aprueban solo la práctica o solo la teoría. ¿Está bien? O sea, ustedes al parcial van a ver una sola nota, y si está por encima de 60, está aprobado. ¿Alguna consulta más? Bueno, entonces vamos a empezar finalmente con la clase de hoy, que es la unidad 6. ¿Estamos? Que es la unidad de exergia. ¿Está bien? Ahí. Bueno, nosotros ya vimos hasta el momento dos balances. O sea, hasta esta etapa de la materia vimos tres balances en realidad. Uno que es el balance de masas, el balance de energía y el balance de entropía. ¿Está bien? Estos dos últimos relacionados con primer y segundo principio de la termodinámica. El objetivo de esta unidad es obtener otro balance más, que va a ser el último, por suerte, que vamos a tener de la materia, que es el balance de exergia. ¿Y cómo lo obtenemos? Lo vamos a obtener combinando el balance de masas, el balance de energía y el balance de entropía. Entonces, antes de definir lo que es la exergia, vamos a recordar un poco lo que vimos del rendimiento de Carnot. Si hacen memoria, nosotros habíamos visto que el rendimiento de Carnot era únicamente función de las... disculpen, antes de que empecemos con esto, porque para ver esto vamos a tener que repasar lo que me pidió Emilio con respecto a ver. Esperen un cachito que les quiero recordar este. A ver. ¿Ven ahí la presentación de la unidad 5 o no? No, profe. No, profe, sí, en la 6. Esperen un cachito. Acá. Esperen que les voy a cambiar la... ¿Ahí ven? Sí. Sí. Bueno. ¿Se acuerdan que yo creo que fue la última clase, les mostré un ejemplo en donde teníamos que ir tomando distintos sistemas y analizando, por ejemplo, la máquina o las fuentes? ¿Se acuerdan? A ver si... Este ejercicio, ¿se acuerdan? Que yo primero tenía una temperatura. Emilio, por ahí, esto es lo que vos me preguntabas, así que si no entendés, avísame. Nos pedían que determinemos la producción de entropía del motor y de todo el proceso global. Entonces yo empezaba, bueno, habíamos primero comparado los rendimientos y habíamos dicho que efectivamente era una máquina térmica irreversible. Entonces, como me pedían la producción de entropía global, yo lo que primero hacía era tomar mi conjunto global. ¿Alguien entiende por qué yo a esto le llamo conjunto y no universo? ¿Alguien me puede decir la diferencia? El otro día un compañero hizo una pregunta muy buena de por qué la entropía, porque que yo había dicho que la entropía aumentaba
y que después habíamos dicho que tengamos cuidado que hablábamos del universo. Que el universo era un sistema aislado. ¿Alguien me puede decir por qué esto no es el universo? Porque está saliendo trabajo. Porque está saliendo trabajo. Por eso van a ver que en el práctico muchas veces se le pide la entropía del proceso global o conjunto, que no es el universo justamente porque no está aislado. Como es el caso, por ejemplo, de una máquina térmica, que si yo atravieso estos límites, veo que hay un intercambio de energía, por lo tanto este sistema no es aislado. Entonces habíamos dicho que la variación de entropía de todo este conjunto podíamos escribirla como la suma de las variaciones de entropía de cada subsistema. Y a su vez, por segundo principio, teníamos que el diferencial de la variación de entropía, digamos, es igual al calor al flujo de entropía asociado al calor por los límites del sistema y a la generación de entropía. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado, no tengo masas que entren y salen. Y entonces, para analizar esto, lo que habíamos hecho era analizar cada una de estas variaciones, porque como es extensiva, yo la podía escribir como la suma. Y entonces eso fue lo que hicimos. Bueno, calor no había, y entonces hicimos esto, ¿se acuerdan? Entonces, si yo me metía a cada uno de estos subsistemas, tenía que analizar primero, por ejemplo, empezaba por la fuente térmica, y acá, Emilio, es donde tenés que prestar atención. Si mi sistema es la fuente térmica, yo tengo que analizar los flujos de calor que entran y salen a mi sistema, que es mi máquina térmica, y ver a qué temperatura se produce el intercambio. Por ejemplo, si yo aplico segundo principio a mi máquina térmica, voy a poner el puntero para que lo vean bien, mi máquina térmica, que es esta, yo voy a tener flujos de calor que entran, ¿hay o no hay? Sí. Bien, ¿y a qué temperatura lo recibe mi máquina térmica, que es mi sistema de análisis? ¿Ya? TA, exactamente. Entonces, fíjate, yo en los límites de mi máquina térmica tengo un calor que entra, pero mi máquina, yo estoy parada dentro de la máquina, lo recibo a TA. Esta temperatura ni la veo, porque mi sistema termina acá. ¿Está bien? Y yo cedo calor al ambiente. ¿A qué temperatura lo cedo? A TB, porque mi sistema es la máquina térmica. ¿Esto lo ves, Emilio? La salida me confunde un poco porque pensé que era al ambiente el que recibía el calor. Claro, pero yo estoy analizando la máquina, no estoy analizando el ambiente. Si yo me paro en mi máquina, que es este cuadradito rojo chiquitito, yo no puedo ver lo que hay más allá del límite. Yo estoy analizando adentro de mi máquina y yo me voy a este borde y veo que mi máquina cede un calor, que es este, ¿y a qué temperatura lo cede? A esta TB que está en la superficie de mi máquina. ¿Está bien? Siempre es muy importante saber qué sistema estamos analizando. Si yo estoy en la máquina térmica, las temperaturas tienen que estar sobre la superficie de la máquina térmica. ¿Eso lo ves? Sí. Si no te dan datos de la temperatura en la frontera, ¿tenés que suponer la temperatura ambiente? Claro, si nosotros no le diéramos datos o no le diéramos indicios de que hay una variación de temperatura entre la superficie de la máquina y las fuentes, se toma como que es la misma que el ambiente. Siempre les vamos a dar indicios si es que hay un cambio. ¿Está bien? ¿Esto, Emilio, lo entendés? Sí, ahí me quedó más claro. Bueno, entonces ahora fíjate lo que vamos a hacer. Nosotros ya analizamos la máquina térmica. Ahora fíjate, ya analizamos este término. ¿Estás de acuerdo? Ya lo resolvimos. Vimos que hay transferencia de calor. Yo recibo un calor a alta temperatura, TA. Entrego un calor a baja temperatura, TB, y tengo generación de entropía interna porque mi máquina es irreversible. Ahora tengo que seguir analizando y ahora voy a cambiar el sistema. Me olvido de la máquina y ahora mi sistema es la fuente de alta temperatura, TH, porque quiero analizar este término. Entonces aplico segundo principio ahora a mi nuevo sistema, que es la fuente de alta temperatura. Entonces hago exactamente lo mismo y ¿qué voy a obtener? Fíjate, por definición las fuentes son internamente reversibles, o sea, este término se me anula. Ahora, ¿tengo flujos de calor a través de los sistemas? Sí, está saliendo. Está saliendo. Y si ahora mi sistema es este,
¿a qué temperatura sale ese calor? A la de la fuente. A la de la fuente. Yo esto ya no lo veo, no me importa, porque mi sistema es este. ¿Está bien? ¿Lo ves, Emilio, eso? Sí. Entonces, o sea, la clave de esto, de este análisis, es que vos tengas en cuenta en dónde te estás parando. ¿Está bien? ¿En qué sistema te estás parando? Si vos estás analizando la fuente, entonces todos los calores van a ser con respecto a esta temperatura de la fuente. Si vos estás en la máquina, entonces todos los calores van a ser con respecto a las temperaturas en la superficie de la máquina. Y lo mismo va a pasar si nos pasamos a la otra fuente de abajo. Si ahora este es mi sistema, me olvido de todo lo anterior, ¿qué voy a ver? Que mi fuente de baja temperatura recibe un calor, ¿y a qué temperatura lo recibo? Y a la temperatura de la fuente, porque este ahora es mi sistema. ¿Está bien? Eso es lo que tenés que tener en cuenta para ver qué temperatura va acá abajo. Esto de la máquina térmica es relativamente fácil, porque en las fuentes nosotros dijimos por definición que la temperatura no cambia. Pero hay problemas en donde esta temperatura varía y no es tan fácil esta integral. Van a tener que buscar una relación entre el calor y la temperatura. Pero para resolver estos, en donde las fuentes o las temperaturas en la superficie de la máquina las consideramos que son constantes, esta es la forma de resolverlo. Ver dónde me estoy parando para hacer el análisis. ¿Te queda claro ahí, Emilio? Sí, me quedó mucho más claro. ¿Seguro? Si no, avísame y repetimos otra vez. Sí, me quedó claro, gracias, profe. Bueno, eso es con respecto a esto, digamos, porque lo vamos a necesitar para lo de ahora, por eso no quería que queden dudas. Entonces, ahora sí vamos a continuar con la parte de exergía. Yo les decía recién que necesitábamos para esta parte recordar lo que era el rendimiento de Carnot. Nosotros habíamos dicho que dependía únicamente de las temperaturas de la fuente, porque acá hacíamos el análisis sobre la máquina de Carnot, y en la máquina de Carnot, como no hay irreversibilidades ni externas ni internas, la superficie de la máquina coincidía con la temperatura de la fuente y por eso nos quedaba esta expresión. Entonces, si graficábamos el rendimiento dejando la temperatura de la fuente fría constante y variando la temperatura de la fuente caliente, nosotros veíamos que a medida que aumentábamos la temperatura de la fuente caliente, el rendimiento de Carnot también lo hacía. ¿Está bien? Y eso era lo mismo que veíamos en la tabla. Dejábamos esta fija y variábamos esta y veíamos que el rendimiento, cuando lo calculábamos, disminuía a medida que disminuía esta temperatura. Entonces, el rendimiento de Carnot lo podemos ver como la cantidad de trabajo que entrega una máquina por unidad de calor que ingresa. Es decir, que si la máquina siempre recibe la misma cantidad de calor, pero la fuente disminuye la temperatura, la fuente de alta, ¿no? Disminuye la temperatura, entonces la cantidad de trabajo que voy a entregar va a ser menor porque el rendimiento me disminuye. ¿Está bien? Entonces, denominamos calidad, habíamos dicho que esto está relacionado con la calidad de la energía, y denominamos calidad a la habilidad o capacidad que tiene la energía de convertirse en trabajo. Y entonces, la calidad del calor que ingresa a la máquina tiene menos calidad a medida que disminuye la temperatura de la fuente. Entonces habíamos concluido que la energía se degradaba. ¿Está bien? Esto es, la máquina produce menos trabajo y cede más calor al ambiente. Y ese calor que cede al ambiente es completamente inutilizable porque ya no hay gradientes de temperatura. Nosotros habíamos dicho que para producir trabajo a partir de una máquina térmica necesitamos intercambiar calor a dos fuentes de distinta temperatura. Si yo ahora entrego un calor a la temperatura del ambiente, entonces ya pierdo ese gradiente de temperatura porque la atmósfera es el sumidero y ya no puedo producir trabajo. Es decir, perdemos la capacidad de producir trabajo. Entonces la conclusión que les tiene que quedar de acá es que, aún con la máquina térmica más ideal, que es la de Carnot, no es posible transformar todo el calor en trabajo. Siempre se pierde energía.
¿Está bien? Siempre se pierde algo a la atmósfera. Entonces, un ejemplo claro de esto, digamos que diferencia cantidad de calidad, por ejemplo, es los reservorios naturales que tenemos. Nosotros dijimos que en la naturaleza hay muchos reservorios de energía, pero sin embargo, muy poco de esos reservorios, o sea, muy poco se puede transformar esa energía que acumulan en trabajo útil. Por ejemplo, nosotros dijimos que los lagos y mares son reservorios que tienen una gran cantidad de energía interna porque tienen una masa enorme. ¿Está bien? El problema es que la cantidad de energía es muy grande, pero la calidad es baja. ¿Por qué? Porque están a la temperatura del medio ambiente, entonces yo no puedo instalar una máquina térmica que opere entre una porción del lago y la otra porción del lago, porque tienen la misma temperatura, por ejemplo. Entonces, si un sistema está en equilibrio con el ambiente, su energía interna es completamente inutilizable. ¿Está bien? Es decir, que no solo nos importa la cantidad, sino también la calidad. Y calidad se refiere a la capacidad de producir trabajo útil. ¿Está bien? ¿Qué era el trabajo útil? ¿Alguno se acuerda? ¿A qué llamábamos trabajo útil? De la unidad 2. ¿Puede ser? Exactamente. El trabajo útil es lo mismo que el trabajo en el vástago. Le digo para que lo tengan presente porque lo vamos a usar. Entonces, algunos conceptos de exergía. Nos dice que la exergía es una propiedad del conjunto sistema más medio. No es solo del sistema y expresa en forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, nos expresa cantidad y calidad. ¿Y por qué? Porque combina el primer y el segundo principio, como vamos a ver ahora en un ratito. Es decir, que la exergía nos va a decir si esa cantidad de energía se puede o no transformar en trabajo. Entonces acá, se los leo textual, dice, el concepto de exergía expresa simultáneamente la cantidad y la calidad de energía. La calidad es la habilidad de la energía para ser convertida en trabajo mecánico bajo las condiciones determinadas por el ambiente natural. Acá en realidad es trabajo útil. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al segundo principio, las diversas formas de energía no son termodinámicamente equivalentes. ¿Qué significa esto? Que habíamos dicho que mediante procesos reversibles es posible transformar cualquier proporción de energía eléctrica en trabajo en el eje y viceversa, mientras que la energía interna y el calor no pueden transformarse 100% en trabajo, aun cuando el sistema sea ideal. ¿Está bien? Es decir, ¿esto qué nos dice? Que el trabajo y el calor son energías de distinta calidad. El trabajo se puede transformar 100% en otro tipo de trabajo mediante una máquina ideal, pero el calor no se puede transformar 100% en trabajo ni aunque usemos la máquina de Carnot. Esto es importante, porque fíjense que el primer principio nos los pone como equivalentes porque son energías, pero ya en el segundo principio vemos que no son energías totalmente equivalentes. Que era un poco lo que nos decían los enunciados, que nosotros teníamos calor y no lo podíamos transformar 100% en trabajo. ¿Está bien? Bueno, y esto ya lo vimos, que en todo proceso irreversible se degrada energía aprovechable. Y una medida de esa degradación es la entropía generada en un sistema. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la definición de exergía. Nos dice que es energía útil, es decir, energía disponible, y eso es lo que se denomina exergía. Y nos dice, se denomina exergía al trabajo útil máximo que puede obtenerse de un sistema cuando el mismo evoluciona reversiblemente desde un estado especificado hasta que se equilibra con el medio ambiente. Y ese estado del sistema en el cual encuentra el equilibrio con el medio ambiente es lo que se denomina estado muerto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la exergía, me habla de un trabajo hipotético ideal.
¿Por qué? Porque establece que es el máximo trabajo útil que yo podría obtener, fíjense que todo hipotético es, que yo podría obtener si mi sistema evoluciona de forma reversible. Algo que sabemos que en la realidad no ocurre, porque todos los sistemas o procesos reales tienen irreversibilidades. Entonces, es el trabajo máximo útil que me entregaría si el sistema pudiera evolucionar de forma reversible. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que tenemos un cuerpo a elevada temperatura, que se va enfriando hasta alcanzar la temperatura ambiente. Una vez que está en equilibrio con la temperatura ambiente, es imposible que yo pueda extraer trabajo, o sea, con una máquina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya va a estar a la misma temperatura que el ambiente, que sería la fuente de baja temperatura. ¿Está bien? Entonces, cuando se igualan, ya no puedo obtener trabajo de ese cuerpo. Por lo tanto, ¿por qué querría yo entonces, por qué querría calcular la exergía de algo? O sea, ¿por qué me interesa? ¿A alguien se le ocurre para qué quiero saber? Ya la verdad que estoy cansada, tengo que calcular la cantidad de energía, la calidad y ahora encima la exergía. ¿Para qué? Bueno, esto me sirve para saber si yo tengo, por ejemplo, un depósito de alta temperatura, o vamos a decirlo así, un depósito que está en un estado distinto que el estado muerto. Quiero saber si me conviene o no invertir en poner una máquina térmica entre ese depósito y el estado muerto. Quiero saber si me conviene producir, cuánto puedo producir de trabajo útil. Y eso lo voy a hacer haciendo cálculos de exergía. No es algo que me vaya a dar ni el primer principio ni el segundo principio por separado, sino en combinación. ¿Está bien? Por ejemplo, supongan que yo tengo un horno a alta temperatura, 100 grados centígrados, supongamos alta temperatura. ¿Me conviene poner una máquina térmica para producir trabajo entre ese horno y el ambiente? Bueno, hago un cálculo exergético que me va a dar un trabajo bajo condiciones ideales, porque fíjense, es lo que nos dice la definición. Si yo calculo ese trabajo entre el horno y el medio ambiente, me va a dar un trabajo útil máximo hipotético. ¿Está bien? Es decir, que en la realidad voy a obtener menos que este cálculo que yo haga. Pero al menos es un dato que tenemos como punto de partida. ¿Está bien? Eso es, para eso necesitamos la exergía. Y por eso es tan importante. Entonces, bueno, esto es la definición del medio ambiente, que ya lo definimos al principio, creo, de la materia. El medio ambiente es una porción del entorno de un sistema en el que las propiedades intensivas son uniformes y no cambian significativamente como resultados de un proceso. Y por último, la exergía es una propiedad del sistema más el medio ambiente, porque la definición, volvamos a la definición, nos dice que... Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Ah, se activó un micrófono. No, profe, yo me cambié el celu. Ah, perdón, está bien. Bueno, entonces fíjense, ¿por qué es una propiedad del sistema más medio ambiente? Porque la definición nos dice que es un sistema que tiene que evolucionar de forma reversible desde un estado específico se refiere al sistema, tengo ahí propiedades del sistema, hacia el estado muerto. ¿Y el estado muerto qué es? El equilibrio con el medio ambiente. Es decir, que dependiendo de cuál sea el estado muerto, va a ser mi valor de exergía. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo el estado muerto es mi sistema que tiene, por ejemplo, la misma presión y temperatura que el medio ambiente. Ahora, si el medio ambiente cambia esas condiciones, por ejemplo, no es lo mismo un medio ambiente en verano que un medio ambiente en invierno, entonces la exergía que yo calcule en un día de verano o invierno va a ser distinta. Entonces, en base a esto decimos que es una propiedad de ambos. Sin embargo, si yo fijo las condiciones del estado muerto, entonces puedo considerar que la exergía es una propiedad únicamente del sistema. Pero en forma general es una propiedad del sistema más el medio ambiente. ¿Está bien? Entonces, avanzamos un poquito más con las definiciones y ahora vamos a ver todo esto en ecuaciones.
Entonces, dijimos que el estado muerto, vamos a leer la filmina, es el estado que tiene el sistema cuando se encuentra en equilibrio con el medio ambiente que lo rodea. Esto es cuando el estado está dado por T0, P0, velocidad y altura nulas, ahora vamos a ver por qué, y mu0. Entonces, por ejemplo, supongamos que el ambiente está a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión P0 de 1 bar. La velocidad y la altura de mi sistema para que alcance las condiciones del estado muerto tienen que ser las mismas. Y ustedes fíjense que en el ambiente nosotros consideramos que está quieto y por lo tanto la velocidad es nula y la altura es nula porque ponemos el sistema de referencia en el ambiente, por así decir. Es decir, que en el estado muerto la velocidad y la altura son 0. Esto es importante. Son 0. No así la presión y la temperatura, por supuesto. ¿Está bien? ¿Por qué Por eso, profe? ejemplo, ¿Puede repetir esa ¿cómo? parte? ¿Por qué son nulas la velocidad y la altura? Porque en realidad nosotros decimos que estamos comparando con las propiedades del ambiente, y el ambiente está quieto, no consideramos que el ambiente, que es nuestro entorno, tiene una velocidad. ¿Está bien? Entonces por eso la velocidad es 0. Y ahora, ¿por qué la altura es nula? Bueno, porque ponemos que nuestro sistema de referencia en el medio ambiente tiene altura 0. Entonces, siempre en el estado muerto vamos a tener que la velocidad y la altura son nulas. Ahora capaz con un ejemplo se entiende mejor. Bien, gracias. Por ejemplo, no de nada. Por ejemplo, supongamos el ejemplo de una represa, que esto ya lo vimos, una represa hidroeléctrica. Yo tengo un espejo de agua arriba y un espejo de agua a 90 metros por debajo. Entonces el agua fluye o evoluciona desde el espejo de arriba hacia el espejo de abajo. Y fíjense que los dos espejos de agua tienen la misma presión, la misma temperatura, la velocidad en los dos casos es nula, o sea, consideramos un sistema que está en reposo en los espejos de agua. Sin embargo, el espejo superior tiene exergía y no está en el estado muerto. ¿Por qué? Porque su altura es distinta a la del estado muerto. ¿Está bien? ¿Cuál sería el estado muerto? Y el espejo de agua inferior, porque el espejo de agua inferior está a una altura 0, no tiene velocidad, está a T0 y a P0. Entonces, fíjense en que entre esos dos espejos de agua, la diferencia o la capacidad de producir trabajo me la va a dar la diferencia de altura. En el estado muerto la altura es 0, pero en el espejo superior yo tengo una energía potencial, porque está a 90 metros de altura. ¿Esto lo ven? Entonces, podemos decir que el espejo de agua superior tiene capacidad para producir trabajo, y ese trabajo, si evoluciona en forma reversible, va a ser la exergía, que vamos a poder calcular. Entonces, y este término mu0, que les quería decir, este término mu0 se refiere a un potencial químico que es el que impulsa las reacciones químicas. Es decir, que nuestro sistema, para que esté en el estado muerto, también debería tener el mismo potencial químico del ambiente. Pero nosotros no lo vamos a usar, ¿está bien? Porque nosotros vamos a considerar sistemas que no reaccionan químicamente con la atmósfera. Recién la unidad que viene lo vamos a ver, pero no vemos exergía en todo lo que es reacciones químicas. Entonces, si mi sistema tiene al menos una temperatura distinta que la del estado muerto, o una presión distinta que la del estado muerto, o una velocidad distinta que la del estado muerto, o una altura distinta que la del estado muerto, entonces mi sistema tiene capacidad de producir trabajo. ¿Está bien? Entonces el estado muerto es como una referencia, y fíjense lo que dice el segundo párrafo. Generalmente se toma como propiedades, digamos, o como, sí, la temperatura del estado muerto es 25 grados centígrados y la presión es 1 atmósfera. Podría tomar otros valores. Esto siempre se los vamos a dar en los problemas. Siempre. Es un dato. ¿Cuáles son las propiedades en el estado muerto? Es un dato. ¿Está bien? Bueno,
Entonces, cuando las propiedades de mi sistema se igualan con las del ambiente, entonces yo pierdo capacidad de producir trabajo. Y entonces la exergía de un sistema en equilibrio con el ambiente es nula, y entonces decimos que el sistema está en el estado muerto. Algo importante que quiero que tengan en cuenta acá es que el estado muerto, si bien nosotros comparamos con las propiedades del ambiente, es un estado de mi sistema. Por ejemplo, yo tengo gas amoníaco en un cilindro émbolo y mi temperatura ambiente de afuera está a 20 grados centígrados y una atmósfera, el estado muerto yo lo voy a considerar cuando mi gas amoníaco llegue a la temperatura del ambiente, que era 20 grados centígrados y una atmósfera. Pero ¿cómo voy a evaluar las propiedades del estado muerto? Por supuesto, evaluándolas en el amoníaco, ¿está bien? Con las propiedades del ambiente. ¿Esto se entiende? O sea, si yo voy a ResProp y quiero calcular las propiedades del estado muerto, voy a elegir amoníaco, no voy a elegir aire del ambiente. Porque el estado muerto es un estado de mi sistema, cuando está en equilibrio con el medio ambiente. ¿Está bien? ¿Hasta acá hay alguna duda? Son todas definiciones igual estas, ¿eh? Yo tengo una. Sí, decime. Entonces, o sea, si nosotros queremos calcular el estado muerto, Sí. necesitamos las condiciones del medio, pero el sistema que necesitemos, por ejemplo, ahí dijiste amoníaco. Exacto. La sustancia que es tu sistema, por así decirlo. Sí, ok. Claro, porque vos imagínate, si no harías una diferencia de entalpías, por ejemplo, y vos estarías restando la entalpía del amoníaco con la entalpía del aire. O sea, todo tiene que ser consistente. ¿Está bien? Porque vos, ¿quién es el que va a evolucionar? Ni siquiera se lo tienen que acordar de memoria. Fíjense en la definición. ¿Quién es el que va a evolucionar reversiblemente hasta el estado muerto? Tu sistema. Porque de ahí vos vas a obtener trabajo. Entonces, es tu sistema el que pasa de un estado a un estado en el que las propiedades son iguales a la del ambiente. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a meter en lo que es la exergía pura y los cálculos. Lo que vamos a hacer ahora es ir definiendo distintos tipos de exergía. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo va a ser encontrar un balance como lo hicimos con primer y segundo principio. Entonces, si ustedes hacen memoria, cuando nosotros vimos primer principio, primero definimos lo que era el trabajo y vimos todas las formas de trabajo que tenía. Después vimos lo que era el calor y vimos todas las formas en las que es posible que exista la transferencia de calor. Después vimos finalmente lo que era la energía del sistema y vimos cómo estaba compuesto por la energía interna, intrínseca, extrínseca, micro, macro, todo. Y después todo eso lo agarramos, hicimos una caja negra y formulamos el primer principio. Todo lo que entra, lo que sale y lo que cambia de mi sistema. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de energías, lo que vamos a hacer es analizar las exergías hasta poder llegar al balance. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar entonces a definir la exergía de una masa. Esto lo van a encontrar en los libros también como la exergía de un sistema cerrado y por eso se los puse entre paréntesis. En el Cengel está bastante bonito. El Cengel siempre es como el primer libro lindo para agarrar porque es más didáctico y después el WARC es como que tiene otro nivel. Pero en el Cengel está bastante linda esta parte. Entonces, vamos a considerar una masa que tiene una presión, esa masa está en un estado y tiene una presión, una temperatura y ocupa un volumen. Y además tiene una entropía asociada. ¿Está bien? O sea, que cualquier masa que tenga propiedades distintas a las propiedades del estado muerto tiene exergía. Es decir, podríamos producir trabajo si no está en las condiciones de equilibrio con el estado muerto. Cualquier masa, cualquier sustancia. Nosotros vamos a analizar un gas, pero podría ser cualquier sustancia. Entonces,
consideremos una masa M de gas dentro de un dispositivo cilindro-émbolo en reposo a la presión P, a la temperatura T y ocupando un volumen específico B. Si yo digo en reposo, ¿qué estoy diciendo? A ver si algunos se ¿Se hace acuerdan. energía cinética? ¿Cómo? ¿Se expresa la energía cinética? Exacto, energía cinética y potencial, es decir, solo nos vamos a quedar con la energía interna. Vieron que nosotros siempre simplificamos un poco. Bueno, entonces, vamos a ver, el objetivo de esta parte es ver qué exergía tiene esa masa que está en un cilindro émbolo en un estado inicial distinto del estado muerto. Y entonces eso lo vamos a representar en este diagrama, que ¿cómo se llama? Que lo vimos en la clase pasada, a ver si alguno se acuerda. Nuestro diagrama entrópico, diagrama TS, en donde el punto indicado con A, donde está el puntero, es el estado inicial de esa masa, que tiene una presión, una temperatura y un volumen específico, y entonces vamos a analizar lo que nos dijo la definición de exergía. Vamos a analizar un camino reversible, de modo tal que esa masa contenida en el cilindro émbolo evolucione hasta el estado muerto. ¿Está bien? Y en el estado muerto, vamos a seguir este camino, en el estado muerto esa masa va a tener una presión P0, que es la del medio ambiente, un volumen B0, una entropía S0 y una temperatura T0. ¿Está bien? El subíndice 0 en exergía generalmente indica las condiciones del estado muerto. Entonces, lo que vamos a hacer, otra vez basándonos en la definición, es calcular el trabajo útil que tiene disponible esa masa cuando evoluciona de forma reversible hasta ese famoso estado muerto. Es decir, que queremos aprovechar todos los gradientes, fíjense ustedes. El gradiente de presión entre el estado inicial y el del estado muerto, fíjense que acá tengo una presión y acá voy a tener otra. También quiero aprovechar el gradiente de volumen específico, acá voy a tener un volumen específico y acá voy a tener otro volumen específico. Y también quiero aprovechar el gradiente de temperatura, fíjense que en A la temperatura es T y en el estado muerto es T0, o sea que tengo todo este salto de temperatura para aprovechar y poder producir trabajo. ¿Está bien? Como dijimos antes, una vez que las propiedades del sistema se igualan con las del medio ambiente, es decir, en este punto, entonces se llega al equilibrio y se pierde toda capacidad de producir trabajo. Entonces, ¿qué trabajo máximo? Vamos a leer esta pregunta, que es la que tenemos que responder. ¿Qué trabajo útil máximo será posible obtener de este sistema que solo puede intercambiar calor con el medio ambiente al obligarle a realizar un proceso al final del cual se establezca el equilibrio entre el gas y el medio ambiente? ¿Está bien? Entonces, ¿qué trabajo máximo puedo obtener de mi sistema que solo puede intercambiar calor con el medio ambiente hasta que el sistema llegue al equilibrio con el medio ambiente? Entonces, para eso tenemos que elegir un camino reversible. Y nosotros vamos a ir primero por un proceso AB. Este proceso AB es, fíjense qué características tiene. De A a B hay algo que no varía. La entropía es constante. O sea, ¿cómo se llama? Isentrópico. ¿Y ser isentrópico qué significaba? Adiabático reversible. Perfecto, excelente, exactamente, que es adiabático y reversible. ¿Está bien? ¿Por dónde? Julieta, Profe. recién empezó. Sí, Una consulta acerca de... ¿En un proceso isentrópico entonces la entropía es constante o no? claro. Porque había en el PDF anterior, decía proceso isentrópico y abajo te tiraban S1 menos S2 y la formulita. Entonces quedé como... ¿es Claro, pero constante ahí o no? tenés que. Sí, sí, si es isentrópico, claramente es constante. ¿En qué filming anterior? ¿En este? ¿Acá? ¿O en la de.? No, la de la teoría anterior. La de la Bueno, unidad pero 5B. era para que ustedes, si es isentrópico, tenemos que llegar a decir que no hay intercambio de calor y que es internamente reversible, y eso te va a dar que S
del estado inicial es igual a ese del estado final. No Y sé en qué... también, no, entiendo lo que dijo, pero, bueno, sí, después le pregunto aparte entonces. Está bien, gracias. No, decime igual, no hay problema. No, porque era un punto del TP que te decían, te daban el rendimiento isentrópico Sí. y después te preguntaban la generación de entropía. Entonces yo no entendí Sí. si el proceso total de la turbina era isentrópico, entonces no tiene que haber generación de entropía, porque tiene que ser reversible. Pero acordate que vos en el rendimiento isentrópico comparás un camino isentrópico, que como vos bien decís es adiabático irreversible y espacio reversible, y lo comparás con el proceso real. Ah, claro, ¿Está bien? entonces en ese ejercicio en particular no era isentrópico el proceso. Si te están dando un rendimiento isentrópico, quiere decir que estás comparando que tu proceso es real. Ahora, si tu proceso es isentrópico, el rendimiento isentrópico te va a dar 1. Ah, está bien, está bien. Eso es lo que no sé, o sea, seguramente te dieron una turbina real y te dieron un rendimiento isentrópico. Claro, no, igual que me confundí yo, porque claro, yo vi rendimiento isentrópico y pensé que el proceso era isentrópico, pero claro, No. si no, no tendrías un trabajo Claro, real. claro, no tendrías rendimiento. O sea, si fuera todo ideal, no tendrías rendimiento, no tendría sentido, porque estás en el caso más ideal. Cuando te dan el rendimiento, justamente porque vos comparás el rendimiento, el trabajo real, por ejemplo, una turbina que estás obteniendo el real y el que podrías obtener si fuera ideal. Y eso es el rendimiento isentrópico. Está bien, gracias, profe. No, de nada. Julieta, recién empezamos con exergía, ya pasamos la parte de definición y ahora empezamos a definir los distintos tipos de exergía. Y estamos por la exergía de una masa o un sistema cerrado que recién estamos empezando. O sea, ya definí acá los estados a dónde tenemos que ir. Después cualquier cosa, si te genera duda la teoría, me escribís y lo vemos. Bueno, entonces, ¿qué es adiabático irreversible? Dijimos este trayecto de A a B. ¿Está bien? Entonces, en este tramo, lo que vamos a hacer es alcanzar un estado B en donde, fíjense que tiene la particularidad de que la temperatura en el estado B es igual a la del estado muerto. ¿Qué significa esto? Que en este punto B, que es el final del primer trayecto, ya perdimos ¿qué cosa? Si la temperatura es igual a la del estado muerto, ya perdimos la capacidad de aprovechar el gradiente de temperatura, pero fíjense que todavía tenemos gradiente de presión, tenemos gradientes de volumen, pero ya no vamos a poder aprovechar el gradiente de temperatura porque alcanzamos la temperatura que tiene el estado muerto. ¿Está bien? Entonces, sigo teniendo capacidad de producir trabajo debido a estos otros dos gradientes, o a los gradientes de todas las otras propiedades. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a calcular matemáticamente ¿cuánto trabajo útil entrego en cada una de estas dos transformaciones reversibles? Por supuesto, una vez que voy de B a 0, ya pierdo capacidad de producir trabajo porque en 0 ya alcancé el equilibrio con el estado muerto. ¿Está bien? Entonces, como mi dispositivo es un cilindro émbolo, hay que recordar lo que llamamos trabajo útil o en el vástago, que es lo que les acabo de decir, que no es el trabajo de expansión-compresión. No es lo mismo. Si no se acuerdan, vuelvan a la filmina de lo que es el trabajo útil o trabajo en el vástago y fíjense que no es lo mismo que el trabajo de expansión-compresión. ¿Está bien? Como estamos analizando que todo esto va a ser un trayecto reversible de A a B y de B a 0, entonces yo no tengo procesos de disipación como la fricción, y tampoco vamos a considerar el peso del émbolo, o sea, vamos a decir que tiene una masa despreciable. Entonces, si ustedes van a la unidad 2 y ven cómo se definía el trabajo en el vástago, entonces nos va a quedar que el trabajo en el vástago va a ser igual al trabajo de expansión-compresión menos el trabajo de dilatación. ¿Está bien? Y ese es el trabajo útil. Es el trabajo que se obtiene en el vástago en el caso de que el sistema se expanda, en este caso es una expansión, pero podría ser una compresión, menos el de dilatación. ¿Está bien? Entonces nosotros ahora nos vamos a concentrar en un proceso de expansión. Después vamos a ver todo general, pero ahora para entenderlo vamos a ver
un proceso de expansión. Entonces el trabajo vástago es el trabajo de expansión-compresión, de expansión en este caso, menos el de dilatación. Y es máximo porque lo vamos a obtener de nuestro sistema a través de un camino reversible, lo que implica que no hay procesos ni de igualación ni de disipación, y además es cuasi estático. Entonces, ahora sí vamos con la matemática. Vamos a analizar el proceso AB, A, B, y le vamos a aplicar primer y segundo principio. Proceso adiabático reversible. Entonces, primer principio. Fíjense que voy a plantear todo por unidad de masa porque es un sistema cerrado y del balance de masa, que yo ya no lo pongo porque ustedes ya la tienen clara, la masa es constante. Entonces yo puedo dividir todo por la masa y hacer un balance específico, que es lo que vamos a hacer, o sea, un balance por unidad de masa. Si yo aplico primer principio, dijimos que en un cilindro émbolo, ¿a qué nos va a quedar igual? En un sistema cerrado, en régimen no estacionario. Calor no tengo porque dijimos que es adiabático, entonces voy a tener que el trabajo del punto A al punto B va a ser igual a la variación de energía interna entre el punto B y el punto A. Yo acá no le puse subíndices porque dijimos anteriormente, si se fijan en la filmina anterior, que las propiedades en el punto A las vamos a denominar así, sin subíndice. ¿Está bien? Para que sea bien genérico para cualquier punto de partida. Entonces, el primer principio voy a obtener esto. Ahora vamos a ver el segundo principio. Fíjense, esta es la formulación del segundo principio para un caso de sistema cerrado, de sistema cerrado en régimen no estacionario, pero en este caso en particular yo tengo que es adiabático, no tengo calor, y también digo que es reversible, no tengo generación de entropía. ¿Qué nos queda? Que la entropía es constante, es decir, que la entropía en el punto inicial va a ser igual que la entropía en mi punto final de este trayecto, que es el punto B, que es lo que está acá abajo. ¿Está bien? Hasta acá creo que no tenemos problema, ¿no? Entonces, dijimos además que estamos interesados en lo que es el trabajo útil de mi sistema. Y dijimos que el trabajo útil era el trabajo de expansión que vamos a tener menos el de dilatación, en donde el trabajo de dilatación es el que hace el sistema para vencer la atmósfera. Y si hacen memoria, esto era menos la presión atmosférica por la variación de volumen del gas. Esto, si no se acuerdan mucho, repasen. Pero habíamos tenido además que de primer principio el trabajo de expansión va a ser esto, va a ser igual a la variación de energía interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a combinar. Y vamos a reemplazar este trabajo de expansión-compresión por esto que está acá, que es la variación de energía interna. Y vamos a obtener que el trabajo útil máximo de nuestro proceso, de nuestra trayectoria de A a B, va a ser igual a esta expresión que tenemos acá, o si desarrollamos el trabajo de dilatación, nos va a quedar esto que tenemos acá. ¿Por qué acá había un menos y acá un más? Porque el trabajo de dilatación es menos P0 por la variación de volumen del gas. ¿Está bien? Y por eso se transforma en más. ¿Hasta acá, chicos, me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como la exergía, por definición, nosotros es una cantidad positiva, digamos, es lo que le puedo extraer del trabajo, no importa si en el caso de que sea una expansión o una turbina, yo lo que quiero hacer es extraer trabajo, o sea que eso va a ser máximo. Ahora, si yo estuviera analizando un dispositivo que consume, entonces por supuesto que voy a buscar que ese trabajo sea mínimo, ¿está bien? Pero bueno, siempre va a ser una cantidad positiva, entonces vamos a expresarlo en términos de valor absoluto. Entonces lo que voy a hacer a este trabajo de expansión, que es negativo, le voy a poner barras de módulo y le voy a poner el menos adelante. Entonces vamos a expresarlo de esta forma, que el trabajo útil máximo para ir desde el punto A al punto B por una trayectoria reversible, la podemos escribir de esta forma. ¿Está bien? Pero bueno, ahora me falta todavía este pedazo. O sea, yo analicé de D a B, pero yo quiero ir hasta el estado muerto. O sea que voy a tener que sumar los trabajos útiles de estos dos procesos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora.
ir a analizar el otro proceso. El otro proceso era un proceso isotermo reversible, ¿está bien? Porque dijimos que de AB habíamos alcanzado la temperatura del estado muerto, y ahora íbamos a temperatura constante hasta el estado muerto. Ahora, para ir a temperatura constante, se requiere que el sistema intercambie calor con el medio. ¿Está bien? Entonces, isotérmicamente va a evolucionar hasta el estado muerto de forma reversible. Entonces hagamos lo mismo que hicimos antes, apliquemos primer y segundo principio. ¿Qué vamos a tener? Que el calor más el trabajo intercambiado va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Entre qué puntos? Entre B y 0, porque es lo que estamos analizando. ¿Está bien? Y el segundo principio, si volvemos para atrás y vemos lo que era, ahora voy a tener que es internamente reversible igual, pero ahora este término me va a aparecer, porque intercambia calor. Entonces lo que hago es despejar el calor y pasar la T multiplicando por este lado, que es lo que me aparece acá. ¿Está bien? Siempre por unidad de masa, y es por eso que la masa no me aparece. Entonces, fíjense, segundo principio nos va a quedar que la variación de entropía entre el estado final y el estado inicial por la temperatura de quién? Del estado muerto, porque es por donde estamos yendo de forma isotérmica, va a ser igual al calor intercambiado. Y fíjense que este calor, si ustedes lo leen, ¿cómo lo pueden representar en el diagrama? ¿A qué correspondería? Algunos se dan abajo de la idea. curva. Exactamente, al área debajo de la curva de T0. O sea, sería este cuadrado que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el área debajo de la curva de AB, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Por qué? Porque es adiabático, dijimos. ¿Está bien? Entonces no hay área debajo de la curva. En cambio de B a 0 sí hay un área que corresponde al calor intercambiado en este proceso isotermo reversible. ¿Está bien? Siempre en un diagrama TS van a poder dibujar el calor, por ejemplo, como acá, y en el diagrama de Clapeyron siempre dibujamos el trabajo en general. Solamente se igualan cuando, o sea, solamente voy a poder dibujar en este caso el trabajo cuando el trabajo y el calor se igualan, que no es este el caso, ¿está bien? Acá no son iguales porque tenemos la energía interna. Pero si se igualaran, podríamos decir que también corresponde a este área, pero son casos particulares. Entonces, este calor que obtuve por segundo principio, lo reemplazo en primer principio. ¿Está bien? Y, al igual que antes, como me interesa el trabajo útil, y el trabajo útil va a ser el trabajo de expansión, ahora en este trayecto, menos el de dilatación, voy a combinar estas tres ecuaciones. Y me va a quedar esto que ven acá. Que el trabajo útil para ir desde el punto B al punto 0 va a ser igual a la variación de energía interna menos T0 por la variación de entropía menos el trabajo de dilatación. Pero el trabajo de dilatación lo puedo escribir de esta forma. Entonces acá obtuvimos el trabajo útil que obtenemos en el trayecto B0. ¿Está bien? Al igual que como dijimos antes, le pongo la barra de módulo, le pongo el menos adelante, y entonces obtengo el trabajo útil del proceso B0. ¿Está bien? Una pregunta, ¿por qué le ponen la barra esa de valor absoluto? ¿De valor absoluto? Sí, o de módulo, ¿no? Porque, claro, Sí. de módulo, porque viste que el trabajo de expansión-compresión en realidad es negativo. O sea, si vos hicieras esta cuenta, esto te va a dar un valor negativo. Pero para exergía a nosotros nos interesa saber el módulo, digamos. Si yo te pregunto la exergía que tienes, como esa cantidad de trabajo que puede producir, entonces lo damos en valor positivo. Entonces, para que esto te dé positivo en módulo, el valor te dé positivo, entonces sí o sí hay que agregarle las barras de módulo. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, ponerle un menos adelante, o sea, pones todo esto entre llaves, le pones un menos, entonces ves que se te dan vuelta todas las variaciones. Acá. Sí, sí. Fíjate que Sí, acá está. teníamos U0 menos V, ahora V menos U0, bueno. Entonces, esta cuenta te va a dar positiva. Pero sin perder de vista que es un módulo. En realidad ese trabajo es negativo porque sale del sistema. Vos lo estás entregando. ¿Está bien? Buenísimo, sí, gracias. Profe, No, de nada.
Sí, Yo tengo una consulta, entonces, el objetivo de esto es, si no estoy en el estado muerto, yo sé que voy a poder producir trabajo. exacto. Entonces, el objetivo es encontrar, en este caso, el trabajo máximo o el mínimo, depende de lo que tengas, si lo consume o lo transfiere al medio, Exacto. es Exacto. buscar caminos reversibles para poder calcular ese trabajo. Exactamente. Nosotros lo que queremos es calcular el trabajo. Ahora pusimos estos trabajos reversibles porque yo sé que conviene, digamos. Podría haber ido por otro camino reversible. Por ejemplo, podría haber ido a T constante y después bajar, por ejemplo. ¿Está bien? Son caminos reversibles. O sea, yo podría haber buscado y analizado otros caminos, igual voy a llegar acá. Obviamente, esta expresión va a ser distinta. Pero mientras que sean caminos reversibles, está bien. Exactamente, está bien. Perfecto. Porque ahora vamos a ver por qué está bien, igual. O sea, no vas a tener que pensar en distintos caminos para calcularlo, así que no te preocupes. Ahora Profe, vamos a una ver pregunta. Sí, Entiendo que la presión cero y la temperatura cero son las del ambiente, la del estado muerto. sí. Pero B0, ¿qué sería? ¿Serían las condiciones de mi sistema, el volumen de mi sistema, a esa presión y temperatura, o las del ambiente? No me queda claro eso. No, las del ambiente. O sea, vos en el estado cero, suponete que vos querés calcular B0. Decís, bueno, tengo P0 y tengo T0, pero no tengo B0. ¿Cómo lo calculo? Suponete que vos tenés amoníaco dentro de un cilindro émbolo. Vas a Respro, entrás en un punto específico y pones P0 y T0, que son las propiedades del ambiente, pero con tu gas. O sea, vos vas a seleccionar como sustancia tu gas, vas a seleccionar el amoníaco. Y eso, cuando vos ingreses P0 y T0 al amoníaco, te va a dar un B0. Eso va a ser el estado muerto, que es el estado que alcanza tu sistema, tu gas amoníaco, cuando las propiedades se igualan con las del medio ambiente. ¿Está bien? Sí, profe, tenía esa confusión. Gracias. Perfecto. Está bien, o sea, es una confusión que surge cuando definimos el estado muerto. Profe, Sí, sí. acá, como analizamos la exergía de una masa, siempre el trabajo que estamos calculando con primer principio es solo de expansión-compresión, o tenemos casos en donde hay algún otro trabajo. No, nosotros vamos, en este caso, es de expansión-compresión. ¿Está bien? No, porque ahora vamos a ver que vamos a llegar a una ecuación general en donde ustedes no van a tener que hacer todo esto, ¿eh? Yo ahora les estoy mostrando cómo vamos a llegar a ese camino. Pero finalmente, como pasa con todo lo que hicimos, vamos a llegar a que la exergía es una función de estado. Y cuando es una función de estado, lo que pasa entre medio no nos importa. ¿Está bien? Me estoy adelantando al final, digamos. Entonces, ¿alguna duda más, chicos? Bueno, entonces, acá obtuvimos el trabajo útil que esa masa puede entregar si evoluciona de forma reversible del estado B al estado C. Pero ahora yo quiero el trabajo total, entonces, ¿qué hago? Sumo lo que obtuve en el trayecto AB de lo que obtuve en el trayecto B0. ¿Está bien? A ver, de acá creo que no hay nada más para decir. Entonces, fíjense, ahora que obtuvimos los dos trabajos útiles, lo sumamos para obtener el trabajo útil máximo que puede extraerse del sistema si el mismo evoluciona reversiblemente desde un estado inicial al estado muerto. ¿Está bien? Fíjense que acá les puse que esto siempre es mayor o igual que 0 y por eso es que usamos las barras de Moore. Fíjense, ¿qué nos da? Que el trabajo útil reversible máximo es igual a una variación de energía interna, a una variación de entropía, por supuesto por la temperatura del estado muerto, que es una definida, digamos, más una variación de volumen específico. Entonces, fíjense que al hacer la suma, las variaciones
O sea, las propiedades, digamos, que habían aparecido en el punto intermedio B, por ejemplo, de esta expresión, nosotros acá tenemos un volumen B, ¿qué pasó con todo esto? SB, V, ¿qué pasa? Que cuando sumamos esta con esta expresión que también tiene V y SB, se anulan. Se anulan. Y la entropía, perdón, que acá aparecía como SB, fíjense que es igual a S en A, o sea, igual a S. Entonces podemos dejar expresado que la exergía de una masa, es decir, en un sistema cerrado, bajo las condiciones que analizamos, se puede escribir de esta forma, en donde solo se tiene en cuenta el estado inicial y el estado muerto. Ese punto intermedio, fíjense que me desapareció. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice esa expresión? ¿Qué nos dice esa expresión? Nos dice que podemos aprovechar para producir trabajo útil la diferencia de energía interna, que nosotros sabemos que la energía interna ¿de qué depende? En el caso más general, no de un gas perfecto, pero en el caso más general, depende de T y de B, o depende, ¿se acuerdan que habíamos hecho análisis? Depende de dos variables, de T y de P, de P y de B, de B de T. Y que si depende de esas dos, a su vez depende de la tercera. ¿Está bien? Lo mismo con la entropía. También estoy aprovechando la diferencia de entropía, pero sabemos que la entropía depende de la presión, el volumen y la temperatura, es decir, que sería aprovechar también la diferencia de volumen, presión y temperatura. No, pensé que alguien me preguntaba. Y acá esto en forma directa estamos aprovechando la diferencia de volumen específico. ¿Está bien? O sea, indirectamente estamos midiendo las variaciones de presión, temperatura o volumen específico. ¿Entre qué y qué? Entre el estado que tenía mi sistema y el estado que tiene mi sistema en las condiciones del ambiente, es decir, en el estado muerto. Entonces, la exergía se representa con esta letra griega, que es la letra phi, y es el máximo trabajo útil que puedo obtener. Y acá vamos a leer lo que me dice. Dice, la exergía de una masa de control es el trabajo útil máximo que puede obtenerse a partir de una combinación sistema-ambiente cuando el sistema pasa de un estado de equilibrio dado, que era nuestro estado A, hasta el estado muerto, que es nuestro estado cero, intercambiando calor solo con el ambiente. ¿Estos chicos entendieron cómo llegamos hasta acá? ¿Pudieron seguirlo bien? Es primer y segundo principio. O sea, profe, que el estado Sí. intermedio B solo sirve para establecer la transición en equilibrio. Exacto. No interfiere en los resultados finales. Exactamente. Fíjense que acá lo ven clarito, que lo que ustedes van a poder obtener va a tener en cuenta el estado inicial y el estado del estado muerto. ¿Está bien? Entonces, fíjense de esta expresión, qué linda y qué fácil que es. Por eso le digo que exergía históricamente es difícil, pero en realidad no es tan difícil. Fíjense, si yo tuviera un gas perfecto, ¿cómo calculo esto? Si mi fluido dentro del cilindro émbolo es un gas perfecto determinado, esto tal cual, es muy fácil de calcular, porque fíjense que la variación de energía interna, como dijo el compañero, es CB por delta T, menos T0 y la variación de entropía, habíamos buscado la forma de cómo calcular la variación de entropía. ¿Ven que todo se va relacionando? Con las ecuaciones de Gibbs, nosotros vimos cómo calcular la variación de entropía de un gas perfecto. Bueno, también lo incluimos acá. Y esto, bueno, esto es más fácil. ¿Está bien? Entonces, esta expresión, como dije anteriormente, está por unidad de masa, y si yo quiero la exergía como una cantidad, para una cantidad de masa determinada, entonces debo multiplicarlo por la masa, y eso me da esta letra griega que es la phi mayúscula. ¿Está bien? Es decir, que la exergía es una propiedad extensiva, y mientras más masa, más exergía, y por lo tanto más capacidad de producir trabajo. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer lo que dice acá en el medio. Dice, especificando T0 y P0, la exergía es una propiedad o variable de estado de un sistema. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense, me depende solo del estado final e inicial. Si yo determino T0 y P0,
que son las condiciones de mi sistema, digamos, del ambiente, que es el que me va a permitir calcular las propiedades en el estado muerto, esto depende solo de variaciones. ¿De qué? De propiedades del sistema. Es decir, que esto es una propiedad o variable de estado de un sistema. Entonces, ahora miremos un poco, fíjense lo que me dice acá abajo. Si el sistema en su conjunto tiene energía cinética y o potencial, entonces U, ¿se acuerdan que yo había dicho que empezamos un sistema en reposo? Bueno, ahora vamos a suponer que no está en reposo. Entonces, U se reemplaza por E. ¿Qué significa esto? Esta E tiene en cuenta si mi sistema tiene en el estado inicial energía cinética o potencial. ¿Está bien? Y fíjense que acá esto es lo mismo que acá, solo que multiplicamos por la masa y entonces ahora todas las letras se hicieron mayúsculas porque son todas propiedades extensivas, y lo único que hice fue agrupar, acomodé los términos asociados a la exergía del sistema en un estado inicial y a la exergía del sistema en el estado muerto. ¿Está bien? Y como el estado muerto dijimos que no se mueve y tiene altura 0, entonces acá sí va U0. ¿Está bien? Entonces, como les dije antes, si nosotros especificamos T0 y P0, podemos ver que la exergía es una propiedad del sistema. O sea, depende únicamente del sistema, que era lo que yo les decía. En forma general depende del sistema más medio, pero si yo defino esas condiciones del medio ambiente, entonces puedo decir que es una propiedad del sistema. Bueno, ¿de esto tiene alguna pregunta? Esto es lo que es la exergía de una masa. Entonces, por último, cualquier sistema de masa M y propiedades intensivas P, B, T, distintas a la del estado muerto, tendrá un potencial para producir trabajo o exergía dada por la expresión anterior, por esta o por esta, que son equivalentes. En el caso que tuviéramos que considerar energía cinética potencial, usaré esta, y si no, usaré esta. Y se define así. Hola, profe. Entonces, sí. ¿Me escucha? Disculpa que Sí. lo interrumpa. No, Soy del por grupo favor. de los chicos que estaban rindiendo Física 4. Sí. Y o sea, supuestamente íbamos a terminar a las 12:30, pero lo extendieron hasta la 1, ¿viste? Porque hubo un problema con la FETU y todo eso. Y hace Bien. unos minutos recién que me uno a la clase. Sí. Quería preguntar respecto a esta clase, si lo va a grabar y lo va a subir a la PETCO, o sea... No, yo no los voy a subir. Una compañera les había puesto el link para que accedan a las de Susana si la quieren escuchar. De todos modos, todo esto está en los libros, o sea, lo podés leer tranquilamente el libro y preguntarme cualquier cosa que no entiendas. Respecto a la teoría, me la podés preguntar si querés por mensajito privado. Si lo vas a leer hoy, por ejemplo, me lo podés preguntar por mensaje privado. Yo, chicos, como les dije, no es de mala que no subo las clases. Primero, no tengo capacidad para la cantidad de minutos que son, o sea, es una locura lo que ocupa. Segundo, que ya la virtualidad se pierde lo que es el contacto profesor-alumno, y si encima les pongo una persona que habla y no interactúan, no, o sea, no me gusta, digamos. O sea, yo quiero que me pregunten, quiero que ustedes lean y quiero que me pregunten. Yo te contesto cualquier duda que vos tengas, o sea, eso no me da ningún problema. Cuando vos puedas sentarte a leer, igual no te perdiste tanto, te perdiste la mitad, ponele, un poquitito menos tal vez, pues estuvimos hablando al principio. Cuando vos te sientes me preguntás y yo no tengo ningún problema en contestarte. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo bastante fácil, la verdad, para que vean un poco cómo se aplica esto que acabamos de ver de calcular la exergía de una masa. Entonces nos dice que en un recipiente de 200 metros cúbicos contiene aire comprimido a 1 megapascal y 300 grados Kelvin. Determine el máximo trabajo. Fíjense que nosotros por ahí en los parciales en los parciales no le vamos a poner exergía directamente. Le vamos a poner cosas como esta. El máximo trabajo que podría obtenerse de ese sistema si las condiciones ambientales son 100 kilopascales y 300 grados Kelvin.
¿Está bien? Entonces, fíjense que esta consigna nos da el indicio y que utilizó la palabra podría obtenerse, es decir, exergía, ya directamente. O sea que ahí se asume que el sistema es totalmente reversible. Fíjate que nosotros recién dijimos que la exergía era una propiedad de estado. Y si es una propiedad de estado, ¿qué significa? No depende, del camino. No depende, exacto. O sea que yo para poder calcular la exergía voy a necesitar el estado inicial y el estado final. ¿Está bien? De todos modos, como me dice el máximo trabajo, está bien lo que vos decís, va a ser por un camino totalmente reversible el que me va a dar. Si bien no me importa cuál es ese camino totalmente reversible, como me dice el máximo trabajo que podría obtenerse, es claro que estoy yendo por un camino reversible. No sé si por ahí, llegaste tarde, sí, pero ¿entendés igual lo que te digo? ¿Podés seguirme igual? Aunque haya llegado un poquito tarde, bien, perfecto. Entonces, fíjense que nosotros dijimos que vamos a utilizar todos los gradientes que hay. Y acá la temperatura es la misma, ¿vieron? Y si es aire comprimido, ya si es aire, ¿qué modelo usarían? Perfecto. Gas perfecto, exactamente. Entonces miren qué fácil que va a ser hacer esta cuenta. La variación de energía interna, ¿cuánto va a ser? Es 0 por la misma temperatura. Exactamente, es 0. La variación de entropía, fíjense, la podemos calcular utilizando alguna de las expresiones de Gibbs que vimos. Por ejemplo, esta. Que esta, fíjense que le falta un término, pero ese término era con respecto a la temperatura. Y como acá la temperatura inicial y la inicial y la del estado muerto es la misma, entonces ese término se anula. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que convenía siempre elegirla respecto a los datos que tengamos? Bueno, en este caso eligió la que depende de P y de T. ¿Y la variación de volumen específico qué se hizo acá? ¿Cómo la calculó? ¿La ecuación de estado? Exactamente, con la ecuación de estado. ¿Está bien? Y si pero fíjense que acá está por unidad de masa. ¿Cómo hago para calcularla para que me quede una propiedad extensiva? Y la tengo que multiplicar por la masa. ¿Y cómo hago? Ecuación de estado. ¿Está bien? Fíjense que es bastante fácil, pero ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo que este es el máximo trabajo que yo puedo obtener de un sistema cerrado que está en estas condiciones iniciales. Es el máximo trabajo que yo podría obtener, yendo por un camino reversible. ¿Está bien? Y si yo ahora tengo que analizar y digo, bueno, ¿esto cuánto es? ¿Mucho? ¿Poco? Y no sé cuánto. Y bueno, compárenlo con cualquier turbina, con cualquier planta de potencia que genera energía y se van a dar cuenta si es mucho o poco. ¿Está bien? Fíjense que a pesar de que la temperatura de mi estado inicial es igual que la del estado muerto, yo estoy aprovechando otros gradientes, que son, por ejemplo, el del volumen específico y el de la presión. Y entonces tengo capacidad para producir trabajo. Entonces, como les dije, ¿hasta acá, chicos, alguna duda? ¿No? No, profe. Seguimos entonces un poquito más. Yo les dije al principio de la clase que íbamos a ver las distintas formas de la exergía. Así como habíamos visto las distintas formas de energía, calor, trabajo, bueno, acá ya sacamos la exergía de una masa de un sistema cerrado. Ahora vamos a ver la exergía de una masa que fluye, es decir, de una corriente. Y esto es también lo que se conoce como la exergía de un sistema abierto. Entonces, vamos a considerar un fluido a una temperatura, una presión, pero como ahora el fluido fluye justamente, vamos a considerar que tiene una velocidad y que también podría tener una altura. ¿Está bien?
Y este fluido y en el punto cero el estado muerto. ¿En dónde? En el estado muerto la velocidad y la altura son nulas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué era nula? Porque poníamos acá el estado de referencia y porque mi sistema en este estado está quieto, digamos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes y vamos a ir por un camino reversible desde el estado A al estado B y del estado B al estado C. O sea, estos dos trayectos que ven acá son reversibles. ¿Está bien? Vamos a ir por el camino reversible hasta alcanzar las condiciones del estado muerto. Es decir, vamos a ir primero por un proceso adiabático reversible y después por un proceso isotermo en donde ahora sí existe intercambio de calor. ¿Hasta dónde? Hasta que alcancemos las condiciones del estado muerto. Entonces, a partir de estos dos procesos vamos a obtener el trabajo útil máximo que se puede obtener. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Igual que antes, combinando primer y segundo principio. ¿Está bien? Entonces, ahora el primer principio va a ser para un sistema abierto en régimen estacionario, para una corriente que evoluciona desde el punto A hasta el punto B. Entonces, el primer principio me dice du o d a d tau igual a 0, calor más trabajo va a ser igual, du a d tau igual a 0 igual a calor más trabajo más la masa por las variaciones de entropía, de entalpía, de velocidad y de altura. Como hicimos con la exergía de la masa, vamos a expresar todo por unidad de masa. Y como el proceso es adiabático, no tengo calor intercambiado. O sea que el primer principio me queda de esta forma, en donde estoy yendo de A a B. ¿Está bien? Ahora, el segundo principio, para un SARE, me queda de esta forma. Dijimos que era reversible, no tengo generación de entropía. Dijimos que era adiabático, no tengo flujos de calor. Y tengo una masa que entra y que sale. Y además es estacionario, o sea que de S a d tau va a ser igual a 0. Pero voy a tener el término de M por S de entrada menos S de salida, que es esto que está acá. S de entrada va a ser SA y S de salida va a ser SB. Y eso va a ser igual a 0. Quiere decir que son iguales, que es lo que está acá. ¿Está bien? O sea que SA igual a SB igual a S. Por ejemplo, en la entrada y la salida de una tubería. Entonces, el trabajo que yo obtengo en este primer principio, esto es trabajo técnico, ¿estamos de acuerdo? En un sistema abierto en régimen estacionario. Acá ya no tengo trabajo de expansión-compresión. ¿Esto estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, y entonces, bueno, no me retes. No, entonces, dijimos también al principio que el trabajo técnico se puede transformar al 100% en otro tipo de trabajo. Entonces, siempre y cuando lo hagamos de forma reversible. Entonces, en este caso, el trabajo útil es el mismo que el trabajo técnico. Ya no tengo la necesidad de restarle el trabajo de dilatación como habíamos hecho antes, en donde teníamos que usar parte de ese trabajo de expansión para vencer la atmósfera. En este caso, en el sistema abierto, el trabajo útil es igual al técnico. ¿Está bien? Entonces, otra vez lo vamos a escribir en barras de módulo y vamos a expresar este trabajo útil igual que el trabajo técnico que obtuvimos de primer principio. Es decir, que el trabajo útil máximo que puedo obtener de A a B es este trabajo útil que está acá, en donde como le cambié de signo se me invirtieron los deltas.
¿Está bien? Una pregunta, ¿por qué se llama técnico? Ahí me perdí. Porque ¿te acordás de sí. la unidad 2? De la unidad 2, ¿te acordás cuando vimos trabajo técnico? ¿Qué era? El eléctrico o el otro de paleta, ¿o no? Exacto, ¿te acordás que en un sistema abierto en régimen estacionario no puede haber otro intercambio que no sea el técnico? Porque si hubiera mecánico yo estaría variando las propiedades en el tiempo. Y al principio de la clase dijimos que ese trabajo técnico, o sea, ese trabajo técnico se puede transformar al 100% en otro tipo de trabajo, algo que no sucede con el calor. Entonces, ese va a ser el máximo trabajo que yo ya puedo obtener en el caso del trabajo técnico. Esto ocurre en el caso del trabajo técnico, que es el trabajo que obtenemos de un compresor o de una turbina. O sea, en el caso que consumimos el compresor y obtenemos una turbina. ¿Está bien? Sí, sí. Estamos. Bueno, entonces, seguimos un poquito más. Entonces dijimos que del trayecto AB obtenemos este caso. ¿Está bien? Entonces, como el trabajo sale del sistema, le agregamos la barra de módulos y el menos para que esto nos dé positivo. Pero todavía, como hicimos antes, me falta el trayecto B0, ¿está bien? Para obtener el trabajo útil total. Entonces hacemos lo mismo que antes y aplicamos primer y segundo principio en el trayecto isotérmico reversible. Entonces, fíjense que ahora, como es isotermo, nosotros tenemos que intercambiar calor. Entonces, en primer principio ahora me aparece el término del calor, porque el proceso es isotermo y justamente necesitamos intercambiar calor para que la temperatura se mantenga constante. Entonces vamos a tener que Q, calor, más trabajo técnico, va a ser igual a la variación de entalpía, más la variación de velocidades, más la variación de energía potencial. Todo esto está por unidad de masa. Si yo ahora aplico segundo principio para un sistema abierto en régimen estacionario reversible, voy a obtener esto. En donde fíjense que al subíndice B directamente le puse S, porque es el mismo que A. ¿Está bien? Entonces, igual que antes, lo que voy a hacer ahora es este calor que obtuvimos, fíjense que este calor también representa el área, de este gráfico, como habíamos dicho antes, lo voy a reemplazar acá, en primer principio. ¿Está bien? Entonces vamos a obtener esta expresión que ustedes ven acá abajo, en donde fíjense que la velocidad que corresponde al estado muerto y la altura que corresponde al estado muerto, como son nulas, como dijimos acá y dijimos al comienzo, fíjense que acá ya no aparece. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es el trabajo útil máximo que se puede obtener en el trayecto isotermo de B a O. Ahora ya tenemos la totalidad del trabajo útil obtenido en los dos caminos, es decir, que solamente tenemos que sumar los dos términos. Y si lo suman, al igual que antes, van a ver que la entalpía de este punto intermedio se anula. Y obtenemos finalmente esto que está acá. En donde el trabajo útil total es la diferencia de entalpías y la entropía entre el estado inicial y el estado muerto, más la velocidad y la altura en el estado inicial, ya que en el estado muerto son 0. Entonces acá directamente le pusimos 0. Entonces, ese trabajo útil va a ser el máximo que va a entregar la corriente si evoluciona de forma reversible desde un estado inicial con una presión, temperatura, entropía, velocidad y altura distinta de la del estado muerto hasta el estado muerto, en un proceso donde intercambia calor solo con el ambiente. Y a ese trabajo útil máximo, al igual que antes, se le llama exergía, pero ahora es exergía de una corriente y se denota con la letra phi, pero es esta letra phi. ¿Ven que hay una diferencia?
pero también es la letra Φ. Bueno, y es positivo justamente porque le pusimos las barras de módulo. Fíjense que en el caso de la exergía de la corriente aparece la entalpía y no la energía interna. ¿Vieron? Igual que como nos pasaba en primer principio cuando teníamos un sistema abierto y un sistema cerrado. El sistema cerrado aparecía U y en el sistema abierto aparecía H. Entonces, al igual que antes, si yo especifico T0 y P0, entonces la exergía de una corriente es propiedad del sistema. Fíjense la expresión esta del recuadro. Se ve que solamente depende de los estados inicial y final si la presión y la temperatura en el estado muerto son determinados. O sea, se fijan. Como les dije antes, T0 y P0 siempre son datos del problema. ¿Está bien? Podemos escribir en forma equivalente esta expresión si agrupamos las propiedades del sistema en el estado inicial, en este primer paréntesis, y las del estado muerto en este segundo paréntesis. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, como conclusión, cualquier corriente de propiedades intensivas P, V, T, velocidad y altura, distintas a la del estado muerto, tendrá un potencial para producir trabajo y lo podemos obtener mediante esta expresión. ¿Está bien? Es decir, que si tengo una masa que fluye y que al menos tiene una diferencia con respecto a la del estado muerto, tiene capacidad de producir trabajo. Como por ejemplo vimos en la turbina hidráulica, en donde todas las propiedades del fluido están en equilibrio con el ambiente, menos la altura. Y gracias a esa diferencia de altura es que yo puedo producir la potencia que produzco. ¿Está bien? Entonces, hasta acá nosotros hicimos el análisis para dispositivos que producen trabajo y por eso usamos la palabra máximo trabajo que se podría extraer. Ahora, si fueran dispositivos que consumen trabajo, entonces vamos a hablar del mínimo trabajo consumido. Por ejemplo, en el caso de un compresor o una bomba, en donde el fluido entra en las condiciones del estado muerto y el fluido sale con propiedades distintas a la del estado muerto. Entonces la interpretación sería el trabajo mínimo requerido para llevar al fluido desde las condiciones del estado muerto a condiciones finales diferentes. Es decir, que el análisis es lo mismo, pero lo usamos en el sentido contrario. Vamos desde el estado muerto hasta propiedades finales. ¿Está bien? Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? Si no, avanzamos un poquito más. Esto no se asusten. Esto lo modifiqué con respecto de las filminas que ahora tienen ustedes en mano, porque creo que nunca se entendió. O sea, creo que no se entiende a lo largo de los años. Entonces, yo me hice otro esquema y ustedes me van a decir si se entiende y si no volvemos a cómo lo explicaba Susana. Pero creo que siempre cuesta entender esta parte. Entonces, esto es lo último que vamos a ver hoy. Nosotros hasta ahora vimos las exergías asociadas a sistemas cerrados y a sistemas abiertos. Siempre relacionados en el caso de una masa del sistema cerrado y en el caso de una corriente, o sea, una masa que fluye en el sistema abierto. Ahora vamos a ver la exergía asociada al flujo de calor. Es decir, que ese flujo de calor tiene una capacidad de producir trabajo. Y esa exergía asociada al flujo de calor se llama calor útil. ¿Está bien? Y para hacer el análisis vamos a considerar que tenemos una máquina térmica reversible en la cual podemos transformar un calor en calor útil o exergía. Entonces, la definición de calor útil es, o se define como, la parte del calor que podría transformarse en trabajo utilizando una máquina térmica que opera reversiblemente entre el sistema a la temperatura T y el estado muerto a la temperatura T0. ¿Y esto a qué les hace acordar? Máquina térmica reversible que opera entre T y T0. ¿A qué máquina nos hace? A la máquina de Carnot, tal cual. Solo que ahora la fuente de baja temperatura está fijada en T0. O sea, nosotros evolucionamos, exergía nos exige
que evolucionemos hasta el estado muerto. ¿Está bien? Entonces esa T va a ser T0. Entonces, ya esto nosotros ya lo habíamos dicho, que aún con la máquina térmica más eficiente y más reversible, no podemos transformar todo el calor que ingresa en trabajo. Pero sí sabemos que el máximo trabajo lo obteníamos con la máquina de Carnot cuando operaba entre dos fuentes a distinta temperatura. Y ese trabajo va a ser justamente el rendimiento de Carnot por el calor que ingresa a la fuente a temperatura. ¿Está bien? ¿Entonces, de acuerdo? Y esto es lo que se define como calor útil. Que es eso que está ahí. Entonces, si yo tengo un depósito a una temperatura distinta del estado muerto, ¿cuál va a ser el máximo trabajo que voy a poder obtener si yo interpongo una máquina reversible entre ese depósito y el estado muerto? Y esa es la máquina de Carnot. Y por eso puedo usar esta definición, en donde el rendimiento era trabajo sobre calor. Y como el trabajo es máximo, porque es una máquina de Carnot, entonces el calor útil, que es ese trabajo máximo, va a ser el rendimiento de Carnot por el calor. ¿Está bien? Y esto lo podemos escribir de esta forma, que el calor útil es el rendimiento de Carnot, ahora desde T0 a T, por el calor. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer, ese calor útil es la exergía asociada al flujo de calor. Fíjense que es distinta de las exergías anteriores que estaban relacionadas con la masa. Acá es por flujo de calor y nosotros vemos que no todo el calor puede transformarse en calor útil y lo vemos de acá. La fracción que pueda transformarse va a depender de las temperaturas de la fuente. Está muy clarito acá, que ya lo vimos esto, cómo variaba el rendimiento de Carnot con las temperaturas de la fuente. Y si esto varía con la temperatura de la fuente, entonces el calor útil también va a depender de las temperaturas de la fuente. ¿Está bien? Y este calor útil va a ser cero, ¿cuándo? ¿Cuándo esta expresión se me hace cero? ¿Alguno que me diga? ¿Cómo? Cuando no hay un diferencial de temperatura, ¿no? Cuando T alcanza las condiciones del estado muerto. Cuando mi sistema alcanza las condiciones de equilibrio con el estado muerto, T0 sobre T0, 1, 1 menos 1, 0, no hay calor útil. No tengo capacidad de transformar, de producir trabajo. ¿Está bien? Porque es imposible que la máquina opere. Entonces, analicemos cuál es la dirección de esta exergía asociada al flujo de calor. Entonces, en el caso de una máquina térmica, como produce trabajo, nosotros sabemos que la temperatura de la fuente de calor es mayor que la del estado muerto. ¿Está bien? Y en ese caso, entonces, tengo una exergía asociada a la cantidad máxima de trabajo que puedo producir. Pero sabemos que hay máquinas que consumen trabajo. Entonces vamos a ver los dos casos. Vamos a suponer primero que tenemos un depósito a una temperatura mayor que la temperatura del estado muerto. Estamos de acuerdo que si tengo una temperatura mayor que la del estado muerto, este factor de Carnot es mayor que 0. En esto estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el signo del calor útil? Y bueno, si yo tengo que esto va a ser siempre mayor que 0, el signo del calor útil me lo va a dar el calor, la transferencia de calor que yo haga. Ahora olvídense de una máquina, solo tengo un depósito al cual le voy a transferir o le voy a quitar calor. Pero ese depósito siempre va a estar a una temperatura mayor que el estado muerto. Esto es para analizar este sentido. Entonces, si el signo de esto es positivo, y entonces yo tengo que le entrego calor a mi depósito a alta temperatura, ya es un depósito, no es una fuente, o sea que su temperatura puede variar. Si yo le entrego calor, ¿qué va a pasar con la temperatura del depósito? Si estamos acá y yo le entrego calor. Va a aumentar. Va a aumentar, perfecto. Entonces, si aumenta, ¿estoy más cerca o más lejos de la temperatura del estado muerto? Más lejos. Más lejos. Si estoy más lejos, significa que el gradiente es mayor. Y si hay más gradiente, tengo más o menos capacidad de producir trabajo. Más.
Más, entonces, si este calor es positivo, si yo le entrego a mi depósito un calor, entonces el sistema gana exergía. Gana exergía cuando se transfiere calor al depósito y pierde exergía si yo le quito calor. Y esto es lo que le intenté graficar con esta escalita de temperatura. Los colores son mientras más caliente, más rojo intenso, y mientras más frío vamos al azul. Si yo estoy con mi depósito a T0, le entrego calor, me aumenta la temperatura y el salto de T1 a T0 es mayor. Ahora, si yo a mi depósito le quito calor y bajo a T0, la diferencia, perdón, si estoy a T y le quito calor, bajo a T2, la diferencia entre T2 y T0 es menor. O sea que mi gradiente es menor y mi capacidad de producir trabajo es menor. Entonces, este calor útil va a ser positivo cuando yo le entrego calor a mi depósito, que está a una temperatura mayor a T0, y va a ser negativo cuando yo le quito calor a mi depósito, que está a una temperatura mayor que T0. Eso significa que mi sistema gana exergía o pierde exergía. ¿Esto lo entienden? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver qué pasa en el otro caso. Muy análogo, digamos, es exactamente lo mismo. Si yo ahora tengo que mi depósito está a una temperatura T, por ejemplo, esta, menor que la del estado muerto, entonces estamos de acuerdo que el factor de Carnot siempre va a ser negativo. Es decir, que mi calor útil va a ser positivo cuando esto también sea negativo. Y va a ser negativo cuando el calor sea positivo. Es decir, que si yo le entrego calor a mi depósito, que está a esta temperatura, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, o sea, me va a pasar de T a T1. ¿Y T1 está más cerca o más lejos que T0 que respecto a T? Está más cerca. Perfecto, entonces, si yo a mi depósito, fíjense que es lo opuesto a lo que pasaba acá, si yo a mi depósito, que está a una temperatura menor que T0, le entrego calor, el sistema pierde exergía. ¿Está bien? Y si yo en cambio le extraigo calor, le quito calor a este depósito, entonces la temperatura va a bajar aún más y se va a alejar más de la del estado muerto. Es decir, que voy a tener todo este salto de temperatura o gradiente para aprovechar y transformarlo en trabajo. ¿Está bien? Entonces, el trabajo pierde exergía en el caso que yo le entregue calor al depósito, y esto se ve con un signo menos del calor útil, y gana exergía si yo le quito calor al depósito. Y esto se va a ver con un signo más del calor útil. ¿Está bien? Entonces, es lo que dice acá, y pueden ver que el flujo de energía, o sea, de calor, y el de exergía tienen sentidos opuestos. Si yo le entrego calor, pierdo exergía, y si yo le quito calor, gano exergía. Eso es lo que quiere decir esta frase, y esto es para que ustedes analicen cuánto más o menos me voy del estado muerto. Mientras más cerca esté de las condiciones del estado muerto, menos capacidad tengo para producir trabajo, ya sea para el lado de baja temperatura o para el lado de alta temperatura. ¿Entienden? Esto no importa para qué lado me voy. Lo importante es cuánto me alejo o cuánto me acerco. ¿Esto está claro? Entonces, por último, si la temperatura es igual a la temperatura del estado muerto, entonces no tengo calor útil. ¿Está bien? No puedo transformar calor en trabajo, porque no tengo un gradiente que me impulse ese flujo de calor. ¿Está bien? Para transformar este calor útil, ¿no? Para transformar el calor en trabajo. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver hoy. Mañana vamos a seguir un poco más porque nos falta, porque hasta ahora todo vimos exergía, todo bien, pero no vimos qué pasa cuando hay irreversibilidades. Las irreversibilidades de un sistema tienen
un flujo de exergía, digamos una destrucción de exergía. O sea, yo pierdo esa capacidad de producir trabajo y eso está relacionado con la generación de entropía que vimos en el segundo principio. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda que tengan existencial? ¿Profe? ¿Sí? Tengo una consulta porque yo llegué tarde y por ahí lo explicaste antes, pero No hay problema de eso. ¿cómo es que definís tu punto muerto? El punto muerto se define, vamos a volver rápidamente para atrás. Acá. No, perdóname, acá. ¿Ahí alcanzás a ver? Sí. Bueno, nosotros tenemos que el estado muerto es el estado que tiene el sistema cuando se encuentra en equilibrio con el medio ambiente. Suponete que vos tenés un gas amoníaco en un cilindro émbolo que está a una presión de 20 bar y a una temperatura de 500 Kelvin. Y tu medio ambiente, lo que está por fuera de tu sistema, está a 1 bar y 300 Kelvin. ¿Está bien? Vos tenés tu sistema a 20 bar y 500 Kelvin y tu medio ambiente a 1 bar y 300 Kelvin. Entonces, el estado muerto es el estado que va a tener tu sistema, o sea, tu gas amoníaco, cuando su presión y su temperatura se igualen con las del ambiente. Es decir, cuando pase de 20 bar a 1 bar y cuando pase de 500 Kelvin a 300 Kelvin. Y en ese estado muerto se considera que tu sistema tiene velocidad y altura nula, porque en el estado muerto vamos a poner la referencia. ¿Está bien? Bien, bien. Pero lo importante, lo que yo le decía a los chicos, es que es cuando tu sistema alcanza esas condiciones. O sea que si vos en ResProp, por ejemplo, vamos a ver acá, si vos en ResProp querés determinar el volumen en el estado muerto, vos vas a elegir tu sustancia que es amoníaco, vas a ingresar P 1 bar, T 30 Kelvin y vas a sacar el volumen específico en el estado muerto. ¿Está bien? Bien, bien. Buenísimo, eso profe. vas a poder hacer estos cálculos de acá. Buenísimo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Profe, con lo que se dio, ¿se puede hacer algún punto del TP? Me parece que no. Me parece que todavía no. Porque tengo que dar al menos irreversibilidades, si mal no recuerdo. Creo que mañana ya lo podés terminar, de hecho, porque mañana terminamos con exergía. Así que si aguantás un día, ya mañana lo vas a poder hacer. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Algo que me quieran decir, además de lo que me dijeron al principio de la clase, que les sigue sin quedar muy claro cuándo darse cuenta, cuándo usar el diferencial, cuándo usar la entalpía constante o no, y la energía interna, cuándo usarla de forma diferencial y cuándo usarla de forma no diferencial, digamos? ¿Algo más además de eso que quieran compartir o decirme? Bueno, si no, acá los libero. Cualquier cosa con respecto a la teoría o a esto que hablamos me mandan un mail, pero en principio seguimos mañana y terminamos con exergía. Mañana hacemos un breve repaso de lo que vimos hoy para los chicos que llegaron tarde. Igual si pueden leer lo del Sengel, los que tuvieron física 4, estaría bueno, así se vienen con dudas y están bien al día. No, de nada, chicos. Nos vemos mañana, entonces los libero. Bueno, nos vemos, profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Chao, Hasta nos mañana. vemos, profe.